Muy buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos a Biloyer. Hoy vamos a dar inicio a la tercera sesión del curso del Derecho Administrativo. En esta grata oportunidad nos acompaña la doctora Mildred Valdivia Acuña, quien está con nosotros y a quien le saludamos y le damos la bienvenida al equipo de Biloyer. Muy buenas noches, estimada doctora, ¿nos confirma que nos escucha bien? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, les escucho bastante bien. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar presente nuevamente en Biloyer y en esta edición en el curso de Derecho Administrativo. En ese sentido, estimada doctora, antes de iniciar con su ponencia, ¿nos confirma que va a realizar alguna presentación con diapositiva o todo lo va a realizar de manera oral? Sí, voy a presentar una diapositiva para poder Perfecto. hacer la reflexión de la noche. En ese sentido, voy a ir realizando su presentación de su reseña y luego le cedo el uso de la palabra, ¿le parece, estimada doctora, para poder dar inicio? Sí, está perfecto. Perfecto. Estimados participantes, sean bienvenidos a la tercera sesión del curso de Derecho Administrativo. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Mildred Valdivia Acuña, quien es abogada con mención muy bien por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con postítulo de segunda especialidad en Derecho Administrativo y es egresada dentro del 10º superior. La doctora Valdivia Acuña cuenta con experiencia en temas de asesoría a entidades públicas, empresas nacionales y extranjeras en derecho administrativo sancionador, gestión pública, regulación de servicios públicos, contrataciones con el Estado, control gubernamental y compliance. También se ha desempeñado en temas de implementación de entidades públicas en el sistema de control interno de la Contraloría General de la República, además en la elaboración e implementación en empresas nacionales y extranjeras de matriz de obligaciones legales, compliance y políticas de Foreign Corrupt Practice. La autora también es ex miembro e investigador del Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, GIDA. También es adjunta de docencia del curso de Derecho Administrativo 2 y del programa de segunda especialidad de Derecho Público y Buen Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En esta tarde, la doctora Valdivia nos va a acompañar con el tema Principios del Derecho Administrativo, a quien, a nombre de todo el equipo de Levy Lawyer, le queremos extender nuestra gratitud y además le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su disertación. Muchas gracias, estimada doctora. Adelante. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la oportunidad esta noche de poder hacer una reflexión acerca de un tema que es bastante crucial para el derecho administrativo, que son los principios del derecho administrativo, y en la segunda parte de la exposición reflexionar acerca de cómo estos principios del derecho administrativo un poco se han venido, han sido desdibujados, ¿no? Con ocasión de que la administración peruana ha tenido que hacer frente pues a la emergencia sanitaria, el COVID-19. En virtud de ello, vamos a comenzar la ponencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de principios del derecho administrativo, es muy importante reflexionar primero acerca de la conceptualización del procedimiento administrativo, ¿no? El tubo de la ley de procedimiento administrativo nos da una definición de lo que es un procedimiento administrativo como aquel conjunto de actos y de diligencias, ¿no? Tramitados por las entidades de la administración pública, conducentes justamente a la emisión de un acto administrativo, ¿no? Y este acto administrativo va a producir efectos jurídicos, pues individuales, individualizables, sobre los intereses no generales, las obligaciones o los derechos de los administrados. Esto es bastante importante porque de esta conceptualización que está en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, vemos que el procedimiento administrativo como tal es una guía para que la administración pública determine pues su camino, ¿no? Para adoptar una decisión, va también a facilitar el control de los actos de la administración y también justamente estas reglas que están dentro del procedimiento administrativo finalmente se va a materializar en un instrumento de tutela, ¿no? En la mayoría de los casos de los derechos de los administrados. Por eso es muy importante, previo a hablar al concepto de procedimiento, de los principios del procedimiento administrativo, hacer un repaso bastante rápido acerca de qué es el procedimiento administrativo y cuáles son las funciones.
Ya en este escenario, ¿no? Ya en este escenario en donde hemos esbozado la conceptualización, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que la administración pública, ¿no? ¿Cómo es que la administración pública sigue este camino dentro del procedimiento administrativo? Entonces, uno de los elementos que tiene la administración pública para su actuación misma, ¿no? Son estos principios. La doctrina, ¿no? La doctrina más autorizada ha denominado justamente a estos principios como elementos imprescindibles para la administración pública, ¿no? Y además ha hecho una categorización, ¿no? De que estos principios tienen una triple función para la administración pública. La primera función es de fundamento, la segunda es de interpretación y la tercera es de integración, que lo vamos a ver más adelante, pero esto con un objetivo, ¿no? Que es garantizar la tutela administrativa efectiva, ¿no? Que es lo que finalmente nos va a guiar la actuación de la administración pública y la protección del interés público también, ¿no? Entonces, para nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Para nuestro ordenamiento jurídico, el profesor Morón Urbina nos complementa esta definición del profesor Casacne y lo que nos dice un poco es que estos principios son básicos, ¿no? Para encauzar, para controlar y para limitar la actuación de la administración y los administrados en todo el procedimiento, ¿no? Entonces, como vimos, esto está estrechamente relacionado con las funciones mismas del procedimiento administrativo, ¿no? Que era el determinar este camino, ¿no? Para que la administración pueda tomar decisiones, pero aquel profesor Morón Urbina va un paso más adelante, ¿no? Lo complementa con la actuación incluso de los administrados dentro del procedimiento, lo cual es correcto, ¿no? Porque no solamente la administración pública va a tener deberes y va a tener que observar esto, sino también el administrado, ¿no? Para poder garantizar los fines. Entonces, de estos procedimientos, ¿no? Para luego aterrizar en la práctica, dentro de estos procedimientos, esta noche vamos a reflexionar acerca de aquellos que son considerados como los más importantes, ¿no? Que es el principio de legalidad. El principio de legalidad está recogido en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Textualmente dice: las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para que les fueron conferidos. Esto es muy importante porque este principio de legalidad, cuando hacemos digamos, cuando vamos a la práctica en sí del derecho administrativo, cuando estamos ya dentro de la actuación misma de la administración pública, este principio debe ser leído en correlación con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo va un paso más adelante y complementa esto con el llamado principio competencial del Estado. Entonces, en el artículo 4, esta ley orgánica del Poder Ejecutivo lo que nos dice es que los ministerios, las entidades públicas, digamos, tienen que actuar dentro de sus competencias exclusivas y dentro del territorio nacional con arreglo a estas funciones, ¿no? Taxativas, además, que han sido otorgadas por ley, ¿no? Y bueno, y también el artículo 22 de esta ley orgánica del Poder Ejecutivo nos dice que este ámbito de competencia, ¿no? Que tiene digamos, la administración pública, digamos, los ministerios, ¿no? Los ministerios se establecen dentro de su ley de creación y funciones. Por eso cuando hablamos del principio de legalidad, lo que tenemos que hacer es mirarlo con bastante detenimiento, no solamente con respecto a lo establecido en la Constitución, sino que hay que ver lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es cierto, estos dos artículos de manera general, el 4 y 22, pero también ir un paso más adelante y hacer un repaso acerca de la naturaleza de la administración que estamos al frente, ¿no? ¿Y eso por qué?
porque si bien es cierto, no tenemos una conceptualización de lo que es la administración pública en sí, ¿no? Dentro del tubo de la ley, sí hay dentro del tubo de la ley de procedimiento administrativo en el artículo 59 cuando nos habla, ¿no? De los sujetos del procedimiento administrativo, cuando nos habla de los administrados y cuando nos habla de la autoridad administrativa, cuando nos habla de la autoridad administrativa, debemos ser bastante meticulosos porque el tubo de la ley nos dice, ¿no? Que es el agente, ¿no? De las entidades, además, que bajo cualquier régimen jurídico, ¿no? Ejerce potestades públicas y conduce además el inicio, la instrucción, la resolución, la ejecución de este procedimiento en donde participan, ¿no? Donde participan justamente los administrados. Entonces, nos debe llevar, ¿no? Cuando hablamos, hacemos una reflexión de este principio de legalidad, tenemos que ser digamos, prolijos. ¿Por qué? Porque esto de acá está muy ligado, como les dije, al principio competencial y eso a su vez ligado con lo que nos dice pues el propio tubo de la ley de procedimiento administrativo en el artículo 70, ¿no? Que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución, en las normas, en el reglamento dada por las normas administrativas que de ella derivan, y además esto está vinculado con el carácter pues inalienable de la competencia administrativa, ¿no? En donde la administración no puede, por así decirlo, renunciar, ¿no? A esta titularidad de competencias, ¿no? Entonces, por eso, sí. Ah, eh, oh, lo lamento. Ya, ahí lo pueden ver, ¿sí? Ahí lo puedes ver. Perfecto, mil disculpas. Bueno, entonces hablábamos de este principio de legalidad y luego también hablábamos de la aplicación de que este principio de legalidad está vinculado, ¿no? Con el artículo, estamos de las fuentes de competencia de las entidades, ¿no? Y que su fuente estaba pues bien en la Constitución, estaba en las normas administrativas y las normas que de ella derivaban, y también en el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo cuando nos hablaba de este carácter inalienable de la competencia administrativa, ¿no? Que era de alguna manera o es nulo todo acto administrativo, ¿no? En donde la administración no tenga las competencias y además que la administración no podía renunciar a la titularidad, ¿no? De estas competencias. Entonces, este principio de legalidad, como lo hemos mencionado, está en relación con la ley orgánica del Poder Ejecutivo, está en relación con la Constitución misma, está en relación con varios artículos del Tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero hay que leerlo con bastante detenimiento. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre, ¿no? En el derecho privado, ¿no? En que, no, en que los sujetos pueden hacer todo lo que no está prohibido, en el derecho público, ¿no? En el derecho público, la administración, ¿no? Los sujetos del derecho público solo pueden hacer aquello que les está expresamente facultado. Es decir, eh, para que sea legítimo un acto de la administración, no resulta suficiente que no contradiga lo que dice la ley, sino que debe ser realizado bajo una norma permisiva, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? A este artículo 4 y al artículo 22 que hemos reflexionado, ¿no? De respecto de las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Por ello es que cuando estamos de cara frente a una administración, la administración no puede tomar competencias de otra administración, ¿no? De un ministerio no puede atribuirse competencias que ya son atribuidas de forma exclusiva, ¿no? A ese ministerio con arreglo a la ley, a su ley de creación, la otra entidad no podría
atribuirse competencias que no le corresponden. Entonces, eh, entonces esto ha llevado a que el Tribunal Constitucional vea este principio de legalidad, ¿no? Mm, como aquel principio que es propio de un Estado de Derecho. Propio de un Estado de Derecho porque nos habla de una vinculación positiva, ¿no? De una vinculación positiva, justificada y predeterminada por una disposición legal, además expresa, ¿no? Porque no podría atribuirse competencias que no tiene y tiene que estar legalmente establecido, ¿no? Entonces, eh, entonces, para resumir, ¿no? El tema de este principio de legalidad, siempre vamos a partir de que no estamos frente a esta legalidad que se habla en la actuación de los particulares, como hemos dicho, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Pero acá sí, en el tema de la administración pública, sí hay controles bastante fuertes en el tema de la competencia, ¿no? En las fuentes de la competencia, ¿no? Porque en toda la ley de procedimiento administrativo, en este artículo 70, es bastante claro cuando nos habla que las competencias de las entidades tienen su fuente en la misma Constitución, en la ley y en los reglamentos que de aquellas derivan. Es decir, ¿no? Él da un marco de actuación bastante fuerte y estas competencias pues no se interpretan, estas competencias no se intuyen, sino que deben estar taxativamente establecidas, ¿no? Otro principio que es bien importante repasar, ¿no? En el marco del procedimiento administrativo son el principio del debido procedimiento, ¿no? Este principio, el Tribunal Constitucional ha dicho que es uno de los principios más importantes, ¿no? Más importantes uno de los principios más importantes dentro del procedimiento administrativo, en donde eh, se ha recogido textualmente en el tubo de la ley de procedimiento administrativo como que los administrados gozan, ¿no? De todos estos derechos, garantías inherentes al debido procedimiento y que va a comprender pues el derecho a exponer argumentos, ofrecer pruebas, a obtener una decisión fundamentada y motivada en derecho, pero esta, eh, como está recogido este principio, la doctrina ha indicado que es una manifestación de lo que está recogido en nuestra Constitución, ¿no? Si bien es cierto, estos ejemplos de cómo estaría desarrollado este principio sería pues el derecho a ser notificado, el derecho a tener acceso al expediente, a refutar los cargos, a exponer argumentos, a ofrecer pruebas, a solicitar el uso de la palabra, a obtener una decisión motivada y fundamentada en derecho, a impugnar las decisiones que los afecten. Si bien es cierto, estos son ejemplos, ¿no? De cómo es que se lleva en la práctica. Lo que sí es cierto es que este debido procedimiento, el Tribunal Constitucional nos ha indicado que es un reflejo del artículo 139 de la Constitución Política, ¿no? En donde ninguna persona puede ser sometida a un procedimiento de los previamente estipulados, a no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, es decir, garantías propias, ¿no? Se le traslada garantías propias, garantías fuertes para justamente buscar evitar la arbitrariedad dentro del procedimiento, ¿no? Dentro de este procedimiento. Entonces, aquí tenemos también una sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 04289 de 2004 que nos dice lo siguiente: el derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y por tanto están garantizados
no solo en el seno del proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone en todas las circunstancias el respeto por parte de la administración público-privada de todos los principios y derechos normalmente invocados en el ámbito de la jurisdicción común, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución: juez natural, imparcial, independiente, derecho de defensa. Ahora, este fundamento del Tribunal Constitucional y este argumento, ¿no?, y este principio del debido procedimiento ha sido muy invocado en el tema de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría, ¿no? Cuando se hacía, digamos, cuando la Contraloría tenía a cargo, ¿no?, la sanción, ¿no?, de este tipo de responsabilidades, muchas veces se, en la mayoría de los casos se citaba esta vulneración al debido procedimiento, porque estos informes de control ya desde un primer momento, en la mayoría de los casos, venían ya sesgados para, digamos, para sancionar, ¿no? Lo cual no es aplicable al 100%, pero sí se daba mucho, ¿no? Los que hemos tenido la ocasión de hacer defensa, ¿no?, en temas de responsabilidad administrativa funcional, nos hemos dado cuenta que uno de los, digamos, del talón de Aquiles en el tema de responsabilidad administrativa funcional era porque justamente se vulneraba el debido proceso, ¿no? Había plazos excesivos en donde el administrado, ¿no?, se veía en una situación de indefensión. Entonces se argumentaba mucho este derecho al debido proceso como mecanismo de defensa, y el derecho a ser juzgado, y ligado con el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ¿no? Se hablaba mucho de la sentencia del general Chacón, ¿no? Entonces, eh, otra sentencia más del Tribunal Constitucional respecto del debido procedimiento nos habla que el derecho de defensa va a constituir, ¿no?, una pieza fundamental dentro del debido proceso, ¿no? Y otra vez ligado con esto de la interdicción de la arbitrariedad, porque lo que no se quiere es que dentro de un procedimiento, y esto más dentro del procedimiento administrativo, haya indefensión, ¿no? Está prohibida la indefensión, ¿no? Entonces, y esto también, ¿no?, cuando se desarrolla un poco más este debido procedimiento, está vinculado, ¿no?, con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, en donde nos habla de las garantías judiciales, que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable, como ven acá. Justamente por eso se vinculaba mucho en casos de defensa de responsabilidad administrativa funcional por un juez o tribunal competente, establecido en anterioridad por la ley, ¿no? Y formulada contra ella o para la determinación de sus derechos o obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Como vemos, no solamente era de índole judicial, sino se extrapola también y se trae mucho estas garantías al procedimiento administrativo, ¿no? Ahora, otro principio importante dentro que conviene, digamos, reflexionar esta noche es el principio de razonabilidad, ¿no? Las decisiones administrativas, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, etcétera, tienen que, eh, tienen que ser razonables dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre medios y fines públicos a tutelar. Este principio de razonabilidad también lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, acerca de la normativa, de esta normativa COVID que la administración ha dado, ¿no? Pero este principio de razonabilidad, no podemos, o sea, tal como está recogido en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, no podemos dejar de leerlo sin este llamado test de razonabilidad, ¿no?, que es el juicio de adecuación, el juicio de necesidad, que el juicio de proporcionalidad, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el principio de razonabilidad va a constituir una regla, ¿no?, para que la administración pública no afecte de manera desproporcional los derechos, los bienes del
del administrado, ¿no? Y va a ser, digamos, esta pauta, ¿no? Para que estos actos de gravamen, de alguna manera, sean, digamos, los menos perjudiciales, ¿no? Y estén ligados a la proporción, como vimos en el inicio de la de esta ponencia, vimos en el inicio, ¿no? De cómo estaba conceptualizado el procedimiento administrativo, ¿no? De este conjunto de diligencias que tiene que realizar la administración pública, pero este conjunto de diligencias, ¿no? La conceptualización misma del procedimiento administrativo, este conjunto de diligencias que hace la administración pública tiene que estar enmarcado en justamente en la razonabilidad, ¿no? Otra vez, le va a marcar el camino a la administración para que pueda adoptar decisiones válidas, ¿no? Para que pueda adoptar decisiones válidas. Entonces, eh, cuando hablamos de este principio de razonabilidad tal como está recogido en el tubo de la ley de procedimiento administrativo, vemos que tiene que adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y otra vez nos vamos a ir al principio de legalidad y nos vamos a ir nos vamos a ir a la LOPE, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Que de alguna manera nos lleva a su vez, ¿no? Este artículo 4 y este artículo 22 nos lleva a su vez a que cuando estudiemos, ¿no? Que esta administración, eh, o digamos, queramos hacer una reflexión a si es que la administración ha hecho uso de una medida que restrinja o afecte los derechos, ¿no? Tenemos que recurrir, ¿no? A la ley de creación, a la naturaleza misma de la administración, para ver, ¿no? Que en el ejercicio de sus competencias, que en el ejercicio de sus facultades, no está desnaturalizando la finalidad para la cual fue atribuida, ¿no? Entonces, para leer esto, justamente tenemos la LOPE y también tenemos establecido en el artículo 70 del tubo de la ley de procedimiento, que nos habla de las fuentes después de la competencia, y también el artículo 72 del carácter inalienable de la competencia administrativa. Ahora, esto de acá, que es cuando hacemos un análisis de si es que la medida restringe o no, esto de acá también debemos leerlo, ¿no? Con, eh, con que si la administración ha hecho una proporción entre los medios y fines de los cuales cuenta, ¿no? Por eso mismo hablábamos de este juicio de adecuación, este juicio de necesidad, este juicio de proporcionalidad, ¿no? Y cuando hablamos después de este test de razonabilidad, ¿no? Para poder hacer un análisis de las actuaciones de la administración, pues tenemos que el juicio de adecuación es la medida, ¿no? Que lo que utiliza la administración debe ser un medio jurídico idóneo y coherente para lograr los fines finalmente, ¿no? El juicio de necesidad, la medida elegida debe ser la menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados y que no existan otras medidas siendo más garantistas que igual le lleven a cumplir esos fines, ¿no? El juicio de proporcionalidad, las ventajas y desventajas tienen que guardar una relación equivalente. Esto de acá, este test de razonabilidad este test de razonabilidad lo vamos a ver más adelante con un ejemplo de la normativa dictada por la Administración con ocasión del COVID. Bueno, otro de los principios importantes dentro del procedimiento administrativo es el principio de legalidad, ¿no? La responsabilidad debe caer en quien realiza la conducta omisiva constituida, es decir, hay como que un nexo causal, una relación causa-efecto, ¿no? Eso es importante. Ahora, otro principio es el tema de la presunción de licitud, ¿no? Las entidades deben presumir que los administrados han actuado conforme a la ley, ¿no? Y esto está muy ligado, como lo dice el profesor Morón Urbina, al tema de la presunción de inocencia, es una presunción juris tantus, ¿no? Opera mientras no exista una evidencia de lo contrario, ¿no? Y acá Danoso Ordóñez, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Los actos dictados por una autoridad administrativa se van a presumir legítimos en tanto su invalidez o disconformidad con el ordenamiento jurídico no sea expresamente declarado por
quienes están facultados para aconsejarlo, ¿no? Entonces vemos acá que está la consagración de este principio juris tantus, ¿no? Que admite prueba en contrario y que tiene por fundamento la necesidad, pues, de asegurar que la administración pública pueda realizar sus funciones en tutela del interés público. Otro principio importante es el principio de la predictibilidad, que es muy importante dentro del ejercicio, dentro del procedimiento mismo, ¿no? Porque la autoridad administrativa debe brindar a los administrados, ¿no?, la información para que de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera sobre cuál va a ser el resultado final que obtendrá, ¿no? Entonces, este principio de predictibilidad, ¿no?, está ligado, ¿no?, digamos, a que, por ejemplo, la administración utilice estos mecanismos que refuerzan justamente esa predictibilidad, por ejemplo, en los procedimientos TUPA, ¿no?, en su cuadro de procedimientos TUPA, en la difusión de los requisitos y reglas dentro de estos procedimientos, ¿no? Entonces, este principio de predictibilidad, nuestro Tribunal Constitucional nos ha dicho que está ligado mucho al principio de seguridad jurídica, ¿no?, la expectativa razonable, fundada, ¿no?, del administrado, que ha participado de alguna manera del procedimiento, ¿no? Como vimos adelante en el inicio de esta ponencia, vimos que los sujetos del procedimiento están recogidos, ¿no?, en el artículo 59 del tubo de la ley de procedimiento administrativo, y nos hablaba de dos sujetos, ¿no?, de los administrados y de la autoridad administrativa. Ahora, otro tema que es bastante importante, ¿no?, que es que cuando se hace la definición de administrado, una autoridad, la administración pública puede actuar como administrado también, y para ello se tiene que someter a las normas en igualdad, facultades y deberes, ¿no?, cuando actúa como administrado. Por ejemplo, cuando quiere obtener alguna licencia de funcionamiento, ¿no?, puede participar como administrado. El punto es que dentro, sea que el administrado esté dentro del procedimiento y sea que este sea digamos, el ciudadano mismo, ¿no? Este principio está muy ligado al tema, como hemos visto, de seguridad jurídica y justamente a evitar la arbitrariedad, ¿no? Ahora, pasando a la práctica, ¿no? A la práctica respecto de cómo estos procedimientos administrativos, respecto de cómo estos principios del procedimiento administrativo que hemos dicho que son los que determinan el camino para que la administración pública adopte sus decisiones, ¿no? Cómo estos se han visto desdibujados, ¿no?, con ocasión de la normativa dada con respecto a esta emergencia sanitaria, ¿no? Y un poco se han visto incluso debilitados, ¿no? La administración misma ha ocasionado que estos procedimientos sean, que estos principios estén debilitados, y la doctrina más autorizada ha dicho que esto es preocupante, incluso porque estamos coexistiendo con normas que están de espaldas, ¿no?, digamos, a estas garantías que se le da a los principios del procedimiento, que incluso garantías que vienen desde el ámbito constitucional, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de cómo es que la administración, ¿no?, esta autoridad administrativa hace frente a la emergencia sanitaria, ¿no?, nuestra doctrina ha identificado que tiene hasta 5 maneras, ¿no?, hasta 5 maneras de haber podido hacer frente a la emergencia sanitaria. La primera, la primera manera era, digamos, la doctrina nos ha dicho que estaba en la Ley General de Salud, ¿no?, que ya tenía un campo habilitante, ¿no?, cuando hablamos del principio de legalidad, que ya tenía un campo habilitante, ¿no?, la autoridad administrativa, rectora, en temas de salud, el Ministerio de Salud, para poder hacer frente a la pandemia, y esto ligado con la Ley General de Salud. Luego, también nos decían, ¿no?, que otra forma por la cual la administración podía hacer frente a esta emergencia sanitaria era el régimen de estado de excepción constitucional, ¿no?, este régimen de emergencia.
Otra forma era los llamados decretos de urgencia, ¿no? Estos decretos de urgencia que tenían que cumplir pues con los requisitos de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y la materia económico-financiera, ¿no? Que se tenía que dar cuenta. Y el tema de la delegación de facultades, y bueno, un tema adicional que es el Sistema Nacional de Emergencias y Desastres, el SINAGER, ¿no? Entonces, ese era el escenario, ¿no? Que nos decía, por lo cual esta autoridad administrativa podía, pues, hacer ejercicio de sus facultades para hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, estos regímenes de potestades sanitarias, ¿no? Nos dice que ya están, ¿no? En la Ley General de Salud, ¿no? Y acá va con el principio de legalidad, cuando hablamos de la LOPE, ¿no? De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que nos mandaba un poco este artículo 4 y este artículo 22 a ver cuál era el ámbito de competencia, ¿no? De la administración. Entonces, ya, si queremos dar un paso más adelante, entonces íbamos a la Ley General de Salud, ¿no? Y veíamos que la autoridad de salud, ¿no? Era la responsable de dirigir las acciones a nivel nacional, digamos, para hacer control de estas enfermedades transmisibles en el ámbito de de su jurisdicción, ¿no? Entonces vemos que la Ley General de Salud, ¿no? Ya le habilitaba al Estado promover las condiciones que garanticen, ¿no? Que garanticen digamos, el cuidado, ¿no? Frente a esta emergencia, ¿no? Entonces, y además, ¿no? Además, el título preliminar de esta ley lo que establecía era que esta autoridad administrativa, esta autoridad, digamos, el Ministerio de Salud, en materia de salud pública, ¿no? Podía, ¿no? Restringir el derecho de la propiedad, la inviolabilidad de domicilio, el libre tránsito, la libertad de trabajo, el comercio, la industria, el ejercicio del derecho a la reunión, ¿no? Y todos estos derechos en salvaguarda, decía, de resguardo de la salud pública, ¿no? Y, y además esto en el artículo 79, ¿no? Le decía que la precitada ley contemplaba que la autoridad quedaba facultada a dictar las medidas de prevención, ¿no? Pero dentro ¿cómo se llama? De la emergencia sanitaria, ¿no? Nuestra autoridad que en materia de salud no utilizó de manera, digamos, no se enmarcó de manera así taxativa, fuerte dentro de esta Ley General de Salud, sí la utilizó, pero ella requería, ¿no? Con cara a este escenario que es un poco, digamos, no conocido, ¿no? Que son, no conocido, ¿no? En donde cuando hablamos de derecho, pues, cuando hablamos de fuerza mayor, por ejemplo, tenemos, ¿no? Todo aquello que dice, ya, cuando se dé el caso, vas a actuar de esta manera y tienes la posibilidad de limitar tales derechos, es lo que en la doctrina cuando se hace una reflexión del COVID-19 se critica un poco, ¿no? Que teníamos, digamos, marco normativo, pero pensado en supuestos, ¿no? Y diferente es el marco normativo durante la emergencia. Entonces, teníamos, ¿no? Este marco normativo de la Ley General de Salud, ¿no? Ligado, si lo queremos leer con los principios, ligados con el principio de legalidad competencial, pero la administración quiso ir un poco más adelante y vamos a ver adelante cómo es que utiliza el régimen constitucional del estado de emergencia, ¿no? Entonces vemos acá que esta Ley General de Salud, que está muy vinculado con el derecho sanitario, ¿no? En donde se establece que la autoridad, pues, sanitaria es el Ministerio de Salud, y esta autoridad podía decretar, pues, el aislamiento, la suspensión de servicios, el cierre temporal, ¿no? Y acá vemos, pues, otra vez el tema, el ámbito competencial, ¿no? Y aparte, esto estaba muy ligado, ¿no? Lo recogido en el derecho, perdón, en la Ley General de Salud estaba muy ligado al tema digamos, a lo que estaba recogido en la Constitución, ¿no? En el artículo 7, en el artículo 9 de la Constitución, en donde, digamos, es un mandato, ¿no? A la autoridad para poder proteger, ¿no? Supervisar, evitar cualquier
tema que pueda poner en peligro, ¿no? El tema de salud, ¿no? Entonces vemos eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos que sí, que había un escenario que deja de salud? Vemos luego que en nuestro ordenamiento se utiliza este régimen más bien de emergencia constitucional, ¿no? Este, previsto en este artículo 137, ¿no? En el estado de excepción, específicamente el numeral 1, el estado de emergencia, ¿no? En donde nos dice, ¿no? Que igual, ¿no? Si lo leemos, hacemos un recordatorio con lo que estaba establecido en la Ley General de Salud, igual, ¿no? Acá se puede restringir igual. Los temas relativos a libertad, seguridad personal, domicilio, libertad de reunión, tránsito, los incisos 9, 11, 12, 2 y 24 de la Constitución, que lo vamos a ver más adelante, pero la doctrina nacional ha hecho un análisis, ¿no? El profesor Morón, el profesor Danosa han hecho un análisis de por qué es que la administración, teniendo este marco competencial, este marco habilitante de la Ley General de Salud, decide irse por este régimen de excepción, este estado de emergencia, y además ellos consideran que es por el tema de poder restringir, ¿no? este derecho de, digamos, de la libertad de tránsito, de poder detener a la persona, ¿no? Entonces, vemos que igual, ¿no? En nuestra Constitución, estos derechos de acá, cuando se hace uso de este estado de emergencia, ¿no? Tenemos a la inviolabilidad de domicilio, a elegir su lugar de residencia, a reunirse pacíficamente, igual, pero todos con la salvedad de la protección en temas de sanidad pública. ¿No? Tú tienes derecho a elegir tu lugar de residencia y a transitar por el territorio nacional, salvo las limitaciones por razones de sanidad. Igual, a la inviolabilidad de domicilio, salvo por razones también de sanidad, y así con estos derechos, ¿no? Entonces, esto es muy importante antes de pasar al análisis de estos decretos que dicta la administración pública con ocasión de la emergencia sanitaria, ¿no? La, eh, la doctrina más autorizada nos ha dicho que esto está vinculado con una figura del derecho administrativo, una vieja figura que data de 1815, ¿no? Que 1815 un poquito más, que le hacía un poco de cara a esta fiebre española, ¿no? Y el profesor Morón textualmente cuando hace la remembranza o cuando toma la conceptualización de policía sanitaria, que es lo que va a hacer la administración con ocasión del COVID, lo señala como el conjunto de normas e instalaciones sobre los cuales hay que proteger la salud pública de aquellos peligros que el individuo no se puede apartar por sí mismo. Y esto es bastante importante de cara con la utilización de este régimen de excepción del estado de emergencia, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, ¿no? Teniendo esto y ligado mucho al test de razonabilidad que hablábamos, ¿no? Y a este juicio de proporcionalidad, esta equidad entre ventajas y desventajas de las medidas tomadas, nuestro derecho comparado, ¿no? Respecto a cómo las administraciones públicas han hecho frente a la pandemia, han hecho frente al COVID, nos dice, no, ya que no había criterios establecidos salvo este test de razonabilidad, digamos, juicio de adecuación, de necesidad, de proporcionalidad, el derecho comparado se va un paso más adelante, ¿no? Se va un paso más adelante y nos dice, deberías, cuando hagas un análisis de esta normativa que se dictó con miras ¿no? a los principios del derecho administrativo, deberías ver 5 elementos, ¿no? Primero, que sea un riesgo inminente. Y cuando hablaba de riesgo inminente, tiene que esto ser declarado por la OMS. Así es lo que tiene que haber una proporcionalidad entre el hecho y la medida, ¿no? La base científica para tomar las medidas también, lo que nos dice la menor afectación a los derechos fundamentales, el principio de precaución, ¿no? De prevención, un test de igualdad y como ven, de alguna manera esto aterriza, ¿no? Este test de razonabilidad, adecuación, proporcionalidad del que hablamos, ¿no? Ahora,
Y esto justamente, este tema de la proporcionalidad, de la razonabilidad, etcétera, ha dejado la pregunta abierta, ¿no? En los diferentes ordenamientos comparados acerca si el Estado podría ser denunciado por responsabilidad patrimonial, ¿no? Cuando hace uso de estos instrumentos normativos y restringe de manera grave a una persona, ¿no? Entonces una parte de la doctrina decía sí, o sea, decía no podría ser denunciado por responsabilidad porque se hablaba del tema de sacrificio general, ¿no? Pero otro sector de la doctrina, justamente con cara a estos 5 elementos que nos dice el derecho comparado para analizar la actuación de la administración cuando dicta estas normas, es, pero vamos un paso más adelante, ¿no? ¿En qué medida hay que evaluar estas medidas dictadas, ¿no? En determinados contextos, ubicación, duración, porque no deberían ser fórmulas pues, generales, ¿no? Sino que hay que ver cómo es que si es que esto finalmente afectó o no afectó, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Ya aterrizando un poco, tenemos este decreto supremo 08/2020 que dicta, ¿no? La emergencia sanitaria y la declara, ¿no? Por 90 días y la dicta este 11 el 11 de marzo del 2020, ¿no? Y aquí nos habla de declararse la emergencia sanitaria, ¿no? Por el plazo de 90 días, conforme a las razones expuestas, ¿no? Y acá ya estamos en el, digamos, en el digamos, en el inicio, ¿no? De todas estas, digamos, normativa, actuaciones que va a hacer la administración, Estado, normativa, actuaciones, procedimientos, etcétera, que va a hacer la administración pública con cara a evitar esta propagación del COVID-19, ¿no? Y luego tenemos este decreto de urgencia 026, ¿no? Y otra vez ver que este decreto, y analizar también cómo han sido dados estos decretos de urgencia, ¿no? Si es que pasaban este tamiz, ¿no? De requisitos dados por el Tribunal Constitucional de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad, etcétera, que también debería analizarse. Vemos también este decreto legislativo 1458, que es que este decreto el más importante porque va a establecer las normas para solucionar el incumplimiento, ¿no? Y entonces vemos acá que nos habla mucho acá del principio de legalidad, que el principio de tipicidad, ¿no? Cuando en el encabezado mismo nos habla de manera que se están respetando estos principios, ¿no? Que legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido procedimiento, nos dice, entre comillas, que se está, que se está respetando, pero cuando empezamos a hacer una lectura de esta normativa, ¿no? Al menos cuando ya teniendo conocimiento acerca de la conceptualización mismo de los principios del derecho administrativo, nos damos cuenta pues del debilitamiento. Por ejemplo, acá, potestad fiscalizadora y potestad sancionadora. La Policía Nacional del Perú posee la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional. La Policía Nacional del Perú ostenta la potestad sancionadora para la emisión de multas por el tema de la legislación. O sea, la norma parece ser dictada de espaldas, ¿no? Es lo que nos dice también la doctrina nacional, parece ser dictada de espaldas, ¿no? Un poco de espaldas, o digamos debilitando un poco lo que está en toda la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Pareciera, ¿no? Cuando que no, digamos, es un escenario un poco pantanoso cuando nos hablamos de temas de fiscalización, porque, o sea, podríamos complementarlo, ¿no? Con la actividad de fiscalización tal como está recogida en el todo de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Que queda clarísimo, ¿no? Que fue una de las incorporaciones más importantes en el tema de la ley de procedimiento administrativo, por lo que nos decía pues que digamos, la fiscalización no son actuaciones previas de sanción y la fiscalización no debería ser el escenario previo
de actividades de la administración para sancionar, ¿no? Sino que tiene más bien fines preventivos, tiene fines orientativos, ¿no? Tiene fines educadores. Entonces, pareciera que, ¿no? Esta normativa desdibuja un poco el terreno ya ganado, ¿no? Porque además, antes de la incorporación del capítulo de fiscalización, esto daba lugar a mucha confusión por parte de las entidades públicas, porque confundían la fiscalización misma lo confundían como un parte de un procedimiento administrativo, ¿no? Y ha quedado clarísimo ya con la incorporación que no se trata, que es parte de actividad de la administración y como tal tiene 3 principios que lo rijan y no lo van a regir los principios propios del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, con respecto a la potestad sancionadora, igual, ¿no? Cuando han habido digamos, estas reflexiones dentro de la sociedad, por ejemplo, de derecho administrativo, los profesores, ¿no? Más destacados en temas de estudiosos en temas del derecho administrativo, nos han, digamos, dicho, nos han puesto sobre el tapete, ¿no? ¿Cómo es posible de que, si bien es cierto, estamos frente a la emergencia sanitaria, cómo es posible que no se respete este tema de la apelación de estos 15 días establecidos en el procedimiento, perdón, en el tubo de la ley de procedimientos, sino que se hable de 5 días, ¿no? O sea, que no respetes que la ley de procedimiento, el tubo de la ley, es un procedimiento común, que si bien es cierto, el argumento, ¿no? Un poco para darle, digamos, el argumento para justificar eso es como que la celeridad, ¿no? Este escenario bastante nuevo, bastante al que se ve enfrentada la administración pública, ¿no? Desdibuja eso, ¿no? El tema de que además requería que tu apelación la presentes presencialmente, además de que tengas que pagar igual presencialmente, entonces un poco como que desdibuja, ¿no? Lo que está establecido en todo el procedimiento administrativo, ¿no? Y bueno, cuando hace este catálogo, digamos, de infracciones, no constituye infracciones administrativas, digamos, circular por la vía pública, circular con vehículo, no respetar la inmovilización obligatoria, ¿no? Y estas normas infractoras, ¿no? En temas de sanidad, ¿no? Con cara a la tutela frente a este COVID-19, esta norma de acá da lugar, ¿no? A un decreto supremo bastante, que puso en problemas a la administración pública, ¿no? Es el decreto supremo 08-2021 de la PCM, en donde en el artículo 10 nos dice, ¿no? Los infractores de las disposiciones sanitarias, al estado de emergencia que no hayan cumplido con pagar la multa impuesta por las infracciones cometidas durante el estado de emergencia, estarán impedidos de realizar cualquier trámite ante cualquier entidad del Estado, así como ser beneficiario de cualquier programa estatal de apoyo económico, alimentario, sanitario, salvo que exista causa justificada, ¿no? Supuestos a los cuales atenderá mediante decisión motivada. Y esto dio digamos, mucho lugar a debate, ¿no? Dio mucho lugar a que se cuestione, ¿no? Acerca de lo que estaba plasmado en la norma, específicamente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene varios programas adscritos a él mismo y de alguna manera cada uno de estos programas hizo una interpretación, por así decirlo, de cómo es que tenía que aplicar o inaplicar este artículo 10 de las infracciones de las disposiciones sanitarias, lo que dio lugar incluso a que se consulte a la Dirección Técnico-Normativa del MICUS, ¿no? Porque no sabían muy en claro, primero, cómo es que estaba dado este procedimiento de sanción, ¿no? Segundo, el tema que pasaba cuando el Ministerio del Interior le mandaba la lista de los sancionados, pero qué pasaba si es que le mandaba y no contemplaba pues los que habían apelado, ¿no? Y qué pasaba con aquellas personas de que solamente tenían, ¿no? Para subsistir el acceso a este estipendio, ¿no? A 250 soles, ¿no? ¿Qué pasaba con esas personas que además no iban a poder pagar estas multas, ¿no? Que no iban a poder pagar
no iban a poder pagar estas multas. Entonces, lo que pasó fue que de alguna manera, digamos, Programa Contigo saca una resolución de directoral ejecutiva, la dirección 017, ¿no? 2021, y saca pues los lineamientos para la afiliación y autorización, ¿no?, de los beneficiarios de programas sociales, y hace una interpretación de este artículo, ¿no? Un poco para salir del problema de cómo es que se había vulnerado el debido procedimiento, ¿no? De cómo estaban un poco en un escenario un poco confuso. Programa Contigo lo que dice es, igual yo voy a seguir pagando, yo voy a seguir, yo voy a seguir considerando beneficiario, aun cuando se encuentre en esta lista de infractores que nos da el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque yo lo considero, ¿no? Hace una interpretación, jala por ahí una norma un poco para blindar el hecho de que no le pague, ¿no? No le pague a una persona que necesita para subsistir este estipendio, ¿no? Hace una interpretación del DS 06-2020, ¿no? Que justamente aprueba este reglamento 1458 y dice, lo lleva más que nada por el tema de los eximientes de las personas con discapacidad, ¿no? Pero esta fue una interpretación del Programa Contigo. Los otros programas no lo vieron de esa forma, y lo que hicieron es, no, estás en la lista y ya, y no te voy a pagar el bono. Entonces, este tipo de ejemplos, el reflexionar acerca de estas normas, nos lleva pues a repensar, a repensar la importancia justamente de estos principios del procedimiento administrativo en el actuar de la administración pública y cuando tienen que ser frente, ¿no?, en sus actividades. Y con eso concluyo como reflexión final. Muchas gracias. En el curso y también por haber disertado de forma muy dinámica la presentación de esta noche. Estimados participantes, con ello finalizamos la sesión de esta noche y nos vemos la próxima semana en la cuarta sesión del curso de Derecho Administrativo. Ahí está. Ahora sí, ¿me puede escuchar, doctora? Sí, muchas gracias, no podía activar. Sí. Gracias. Bueno, a nombre de todo el equipo le queremos extender nuestros agradecimientos, estimada autora, por apoyarnos y por estar aquí presente en esta sesión. Por el momento no tenemos preguntas por parte del público. No sé si de repente alguno de los participantes va a realizar alguna pregunta. A ver, un momento, por favor. Vamos a revisar en la plataforma. En el caso de que deseen hacer uso de la palabra, pueden levantar la mano para poder intervenir. Me parece, sí, ahí tenemos la participación de Tena. Le vamos a hacer el uso le vamos a ceder el uso de la palabra para que pueda a ver. Sí, muy buenas noches. Gracias, doctora, por la ponencia. Mire, doctora, yo tengo justamente un PAT que ya vence dentro de 3 días y brevemente se me imputa una serie de perjuicios en relación a los fondos públicos del Estado debido a una contratación que se realizó casi sin una contratación de proveedor único. Mi competencia es, soy coordinadora de producción de una entidad pública y yo quería preguntarle, este evento se realizó el año pasado, 1 de noviembre del 2020. En ese sentido, hay unas comunicaciones comprometedoras del proveedor con una especialista de mi área previa a la notificación del servicio. El evento se llevó a cabo en Machu Picchu y debido a la celeridad, ya que se confirmó en una semana, entonces se notifica un jueves, el evento se lleva a cabo un día domingo y hay correos comprometedores de un día martes. En ese sentido, en el marco de estas leyes del estado de emergencia que usted ha precisado,
¿qué recomendaciones en el marco de esta emergencia usted me sugiere que yo pueda de pronto utilizar como estos instrumentos de defensa, ya que estoy en esta etapa de precalificación? Muchas gracias. Ya, perfecto. Perdón, no podía activar. Bueno, por mi especialidad en temas de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Que, bueno, tengo varios años en los que he hecho defensa en Contraloría, yo te recomendaría que vayas por el tema de la cadena de responsabilidad, ¿no? Entonces, eso está recogido, digamos, en varios pronunciamientos de sala de Contraloría acerca de cómo es que dentro digamos, de una actuación por parte de la administración, por ejemplo, cuando, eh, digamos, la administración eh, hace, por ejemplo, una compra, ¿no? Participan varios profesionales, ¿no? Y estos profesionales tienen igual, lo vemos con el principio de legalidad, ¿no? Si lo quieres ligar, tienen unas competencias, ¿no? En el marco de sus funciones. Entonces, tú lo que tendrías que ver es el tema de esta cadena de responsabilidad, de la preclusión de cada etapa que es parte de esta, digamos, de lo que finalmente se va a hacer, por ejemplo, una compra, ¿no? Una compra en temas, una compra que hace una entidad, ¿no? ¿Qué hace la oficina de administración? ¿Qué tendría que hacer la oficina de jurídica? ¿Qué tendría que hacer el área usuario? Etcétera, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a ver el tema de el ROF. Primero, ¿qué te dice el ROF de la entidad? Luego, cuál era tu marco de acción, ¿no? Tu poder sobre las actuaciones de otros, porque no tienes poder en las actuaciones de otros, y ahí va ligado con el tema de la preclusión también, y el tema de la cadena de la responsabilidad, porque la Contraloría, cuando ha hecho, digamos, cuando ha eximido de responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Al director ejecutivo en de una unidad ejecutora en la compra de un bien que fue ilícito, la Contraloría ha hecho uso, de hecho oye, el director ejecutivo, estoy hablando en términos coloquiales, el director ejecutivo no tiene culpa acá, porque si revisamos el ROF, ¿no? Sus funciones eran tal, si revisamos su responsabilidad sobre las actuaciones de los otros servidores públicos y dentro de este íter, ¿no? De este íter, digamos, para hacer esta compra, tampoco tenía injerencia, y aparte, como tienes tú el tema de estos correos un poco comprometedores y todo, o sea, tienes argumentos suficientes para poder, digamos, poder hacer una defensa buena, ¿no? Yo te recomendaría que vayas por ahí, y si lo quieres ligar con algún tema de esta noche, con el tema de digamos, de la legalidad, ¿no? El principio competencial, y que lo complementas con lo que ya digamos, con lo que la Contraloría haya, ha mencionado, ¿no? Con lo que la Contraloría ya ha mencionado acerca de esta responsabilidad. Y aparte, te recomendaría que lo ligues con el tema del daño patrimonial o perjuicio económico, ¿no? Eso. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. También tenemos la participación por parte de Andrés. Andrés nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cómo se aplica el artículo sexto del tubo de la ley 27444 de precedente en cada entidad? Ahora sí, creo que estaba hablando con el Ya, micrófono apagado. Sí, muchas gracias, estimada sí. doctora. Bueno, le queremos extender el agradecimiento por ello. También por parte de Tena por la respuesta a su pregunta. Tenemos la participación de Andrés. Andrés nos señala lo siguiente, nos dice, ¿cómo se aplica el artículo sexto del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444 de precedente en cada entidad? No sé o sea, cómo va ligado su pregunta,
pero el tema de los precedentes administrativos, pues sí, está recogido en este artículo 6 del tubo de la ley, como los actos administrativos, ¿no? De las entidades que al resolver casos particulares van a interpretar de modo expreso, con carácter general, el sentido de la legislación, eh, ¿no? Básicamente va por ahí, pero no, y el tema de los criterios interpretativos, ¿no? Que van a tener las entidades, ¿no? Y que la sola, o sea, y también algo importante que va ligado acá es que esta sola modificación de estos criterios, ¿no? Estos criterios interpretativos no va a llevar a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes. Entonces, esto lo podríamos llevar, ¿no? Si lo quiere ver con los temas de la ponencia, con el principio de predictibilidad, el tema de seguridad jurídica, ¿no? Esa sería más o menos la respuesta en temas de precedentes administrativos, ¿no? Pero siempre tener el tema de la salvedad, ¿no? Que esta modificación, la sola modificación, el que se aparte, no va a facultar a la revisión de oficio, ¿no? Eso siempre es bueno tenerlo sentado. Muchas gracias, estimada doctora. Bueno, Andrés ha solicitado el uso de la palabra. No sé, a ver, Andrés, te cedemos el uso de la palabra para que puedas extender tu pregunta o en todo caso hacer algún comentario al respecto. Sí, sí, doctora. Por ejemplo, donde trabajo yo, hay precedentes, o sea, la entidad pública ya ha resuelto un caso. Por ejemplo, en el caso de no ha aplicado el 038 para el cambio de beneficios sociales. Sin embargo, después de 10 meses, a otras personas le está disminuyendo sus beneficios sociales. Nosotros estamos invocando que ya la municipalidad se pronunció al respecto y que respete en función de ese artículo y se extiende para todos los trabajadores. ¿Ahí se puede aplicar eso? Ya te entendí. Mira, ahí podrías ir justamente por el tema del principio de predictibilidad, ¿no? El que hablamos, el tema de la seguridad jurídica, también podrías ir por el tema de la igualdad, ¿no? De la igualdad, y también podrías ir sobre el tema, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando eh, digamos que esta predictibilidad está vinculado a la seguridad jurídica y a la proscripción de la arbitrariedad, ¿no? Que este apartamiento, ¿no? Sin una debida motivación, digamos, causa un perjuicio al administrado, ¿no? Y algo esencial dentro del derecho administrativo es la proscripción de la arbitrariedad. Sobre eso deberías cogerte, ¿no? Y tomar también el artículo 139 de la Constitución, como estos principios, ¿no? Están respaldados por la norma constitucional y que incluso podrían, ¿no? Llevar a responsabilidad de la administración pública, ¿no? Sí, doctora, una última inquietud. O sea, ese precedente le podemos invocar más aún que la municipalidad ya no puede crear de oficio ese criterio, ¿cierto? Claro, tendríamos que revisar bien el caso, pero de lo que yo te estoy entendiendo, estaría la municipalidad teniendo una conducta pues arbitraria, ¿no? De lo que tú me estás contando. Entonces tú tienes todos los argumentos para poder, digamos, cuestionar eso, ¿no? Que si bien es cierto partimos, ¿no? Que la sola modificación de los criterios no va a facultar a la revisión de oficio de estos actos, ¿no? Si bien es cierto, pero esto no puede ser leído pues de manera tan flexible, ¿no? De una manera tan débil. Esto debe ser leído con cara a lo que se tiene que dar en las actuaciones de la administración, ¿no? Las actuaciones de la administración tienen que respetar estas garantías que están en la misma Constitución. Por lo tanto, no podría haber arbitrariedad en sus actuaciones, por más que hablemos por más que incluso, ¿no? Estemos en situaciones de discrecionalidad de la administración, ¿no? Eso no le da, digamos, carta abierta, ¿no? Para que la administración haga ejercicio de estas potestades públicas de manera arbitraria.
Entonces ahí tú tienes todos los argumentos para poder cuestionar eso, ¿no? Por eso. Incluso... Doctora, no, o sea, la municipalidad no puede corregir de oficio cuando ya se pronunció, porque está en contra del administrado, ¿no? o sea, la sola modificación, no, la sola modificación de los criterios no la va a facultar a corregir de oficio, pero tú como administrado tienes la potestad de cuestionar los actos de la administración. Si ya agotaste la vía administrativa, no puedes irte, bueno, no sé cómo es este procedimiento, no sé ya cuál es el caso en particular, si es propio de un procedimiento administrativo, si son temas propio de un recurso, cómo es que ha dado lugar a esto que me estás comentando, pero puedes utilizar las vías jurisdiccionales para que en la vía jurisdiccional haga un control de legalidad, ¿no? Potestad que tiene el juez de respecto de, digamos, lo que está haciendo la administración, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el juez digamos, irrogarse facultades de la administración, pero lo que sí va a tener que hacer es corregir estos perjuicios que le está causando al administrado, ¿no? Y hay a temas arbitrarios, ¿no? Lo puedes llevar también en la vía constitucional. Ya. Gracias, doctor, gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Muchísimas gracias también a ti, estimado Andrés, y también a Mena por sus preguntas y sus intervenciones. En el caso, bueno, por lo pronto no tenemos la intervención ni alguna pregunta de los participantes. En ese sentido, bueno, estaríamos dando por finalizado la sesión de esta noche. A nombre de todo el equipo de Biloir, estimada doctora Mildred, le queremos extender nuestra gratitud y esperamos contar con usted en futuros proyectos. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes y a todos los participantes y disfruten el partido. Gracias. Muy buenas noches, estimada doctora. Estimados participantes, con ello finalizamos esta jornada y nos encontramos la próxima semana con la sesión número 4 del curso de Derecho Administrativo. Eso sería todo. Muy buenas noches. Somos Biloir. Hasta la próxima.